El cuento de Pedrito y el lobo es de lo que hablaremos hoy, porque las amenazas fallidas de Pedrito se parecen mucho a las de la dictadura norcoreana. El problema es que, al igual que en el cuento, un día las amenazas pueden cumplirse. Como respuesta a las sanciones impuestas por la ONU tras su tercera prueba nuclear de febrero y tras los ejercicios militares conjuntos de Corea del Sur y Estados Unidos, Kim Jong-un, el actual dictador, declaró que su país estaba en estado de guerra con los vecinos del sur, cortó líneas de comunicación y advirtió que podría realizar un ataque preventivo contra Estados Unidos y además movilizó armamento. Pero, ¿hay posibilidades técnicas de cumplir con sus amenazas y desea comenzar de verdad un ataque que sería suicida o busca lograr otra cosa? Este 27 de julio se cumplen 60 años del armisticio que puso fin a las hostilidades, no a la guerra, que enfrenta a las dos Coreas. El país del norte sigue siendo uno de los regímenes más cerrados del planeta, uno donde hasta los cortes de pelo son dictados por el Estado. Hay 18 posibilidades para las mujeres y 10 para los hombres. Con un ejército de 1 millón de efectivos que implica gastar un cuarto de su presupuesto nacional en armas, mientras un tercio de su población está desnutrida, los cerca de 24 millones de habitantes de Corea del Norte han sido gobernados desde 1950 por una tiranía hereditaria desde Kim Il-sung, pasando por Kim Jong-il y hoy por Kim Jong-un. ¿Hasta cuándo se sustenta una dictadura que hace pasar hambre a sus ciudadanos? ¿Qué tan seria es esta crisis? ¿Bien o no viene el lobo? Lo conversamos en Cable a Tierra. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cable a Tierra. En este capítulo vamos a hablar de Corea del Norte, toda la crisis que se ha desatado y todo el mundo está mirando atentamente a ella. Para eso nos acompañan dos de nuestros panelistas. Cassandra Suet, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Gracias. Ella es doctora en Ciencias Políticas y además profesora del Instituto de Ciencia Política de la UC. Mismos títulos que se aplican a Andreas Spellman, son como Corea del Norte y Corea del Sur, decía yo. No, es un amigo, ellos sí se quieren. Oye, estamos viendo este país que fue durante mucho tiempo, durante siglos, un reino independiente hasta que Japón en el 1905 lo dominó, luego vino la guerra ruso-nipona, después tras la Segunda Guerra viene todo el tema de este patrocinio de Corea dividida, pero de Corea del Norte por parte de la Unión Soviética, la influencia ahí, y luego la guerra de Corea y esta dinastía que hemos hablado, hereditaria, que los rige hasta el día de hoy. Pero nos enfrentamos hoy día a una Corea amenazando con atacar incluso a Estados Unidos, decir que no está en guerra, pero está en estado de guerra con Corea del Sur. ¿Qué tan riesgosa es hoy realmente la situación, Cassandra? Mónica, la situación hoy en día está bastante crítica. O sea, obviamente estamos hablando de dos países que llevan más de 6 décadas en un conflicto hirviendo. Nunca llegaron a un trato de paz después de la guerra entre 50 y 53, ¿no es cierto? Llegaron a armisticio y entre medio hemos tenido momentos de más conflicto y de menos conflicto. ¿El de hoy qué tan El de hoy está bastante peligroso por dos razones. Uno es una razón más individual, que el nuevo líder, Kim Jong-un, no sabemos mucho sobre él. Sabemos que podría tener entre la edad de 28 años, de 30 años, no publican su edad. Sabemos que es una persona que es bastante volátil y que por ser tan joven y tener tan poca inexperiencia, hay una gran preocupación de que se haga una falsa calculación, que se haga una amenaza, que entramos en una guerra retórica que luego se transpone en algo más real. O sea, él está afirmándose también en el poder, está tratando de afirmarse frente a los militares también. Obviamente es una persona que, como muchos líderes anteriores que vemos que están tratando de probarse, pero, no sé, como Kaiser Wilhelm al inicio de la Primera Guerra Mundial no entendía en lo que realmente entraba cuando provocó, o Bush cuando entró en Irak y pensaba que sería una guerra rápida, ¿no es cierto? Y luego vemos ¿Y el segundo factor? Y el segundo factor es el papel de China. El papel de China en términos de su relación con Estados Unidos. Ok, la pugna que hay también por la influencia en la zona. Y vamos a hablar de eso un poquito después. Antes, Andrea, ha subido la cantidad de gente de los surcoreanos de 40 a 59% de los que creen que este puede ser un conflicto serio. Solo en un año. ¿Qué tan poderoso es en términos militares un ejército de
1 millón de personas, porque mucho tiene que ver con el equipamiento. ¿Puede transportar, para empezar, han desarrollado una bomba atómica? Otros dicen que sí, pero que no pueden transportarla todavía, que les falta la capacidad para miniaturizarla y llevarla finalmente, por ejemplo, a Estados Unidos. ¿Qué tan poderoso es Corea del Norte? La amenaza es muy grave para Corea del Sur. No, yo no diría que es una amenaza grave para Estados Unidos, porque en el fondo no hay certeza sobre la capacidad tecnológica de Corea del Norte, y aun cuando tuviera capacidad tecnológica no puede proyectarla. O sea, no puede enviarla, digamos. No puede proyectarla hacia, digamos, ellos dicen que pueden proyectarla a la costa oeste, pero probablemente eso no es verdad. Quizás podrían proyectarla hasta Alaska, pero probablemente no es el caso. Pero en términos convencionales, Corea del Norte podría destruir en cuestión de horas Seúl solamente utilizando armamento convencional. Mucha artillería que tiene. Correcto. Entonces ese es un panorama aterrador, del cual en general se habla poco, porque en el fondo está la amenaza, digamos, del chantaje de Corea del Norte en términos de la utilización de armas nucleares. Entonces la amenaza es real, y la amenaza es muy real porque en el fondo, como bien mencionaba Cassandra, digamos, ¿no?, el régimen es totalmente imprevisible. Es imprevisible porque, por un lado, es un liderazgo nuevo, es un liderazgo que no tiene, digamos, gran centralización, no tiene gran, digamos, cuota de negociación o de control de poder. Sobre si alguien decide ir a la guerra, no hay mecanismos que en el fondo controlen eso, sino que se va. Es la palabra y ya está. Exactamente. Ahora, está amenazando además hablamos de 40.000 militares, por ejemplo, que tiene Estados Unidos desplazados en la zona. En algunos momentos ha dicho que son incluso más. Estamos hablando que amenazan los intereses de Corea del Sur, los de Japón, los de China, y algunos dicen que también hay el temor de que finalmente desarrolle armas nucleares y termine en otras manos, como las de Irán u otras que pueden ser más inmanejables todavía. ¿Qué hay de esta táctica que tiene Corea del Norte de amenazar y echarse para atrás, y que a veces ha coincidido muchas veces cuando está buscando algún objetivo específico, o por ejemplo cuando necesita más petróleo o más fondos o más alimentos en periodos de hambruna, en que tensa las cosas? Mire, por eso esa situación la verdad es que es bastante ilógica, porque hoy en día Corea del Norte depende completamente a China. 68% de su petróleo, 80% de sus bienes y 45% de su comida viene de China. Y como mencionaste, Xi Jinping, el nuevo líder, y Li Keqiang, el primer ministro, han declarado públicamente que esta situación es intolerable para China. Y no está en el interés de China de que ese conflicto aumente. De hecho, ellos participaban en las sanciones del ONU, pero tienen siempre han sido los aliados del Corea del Norte. Entonces, ¿por qué tanto temor de que caiga el régimen para China, específicamente para China? Por la inestabilidad del noroeste de China. De hecho, una oleada de inmigrantes, por ejemplo. La oleada de inmigrantes. Esa semana hemos visto los movimientos del ejército chino a la frontera, que es el río Yalu, y en una ciudad que se llama Jian, que el ejército chino ha llegado, se está instalando. Ahora, analistas dicen, ¿por qué eso? Si eso es para ayudar en la defensa de Corea del Norte, o si eso simplemente es para tratar de preservar las fronteras de China en una potencial eventual guerra. Recordamos que Corea del Norte es una población de 22 millones de personas. Entonces, la inestabilidad que eso podría provocar, una rápida migración, es lo que China menos quiere en este momento. Ahora, Andreas, hay también otros factores. Aparte del nuevo liderazgo en China, hay gobiernos nuevos también en Japón, gobierno relativamente nuevo también en Corea del Sur, con la hija de un dictador, además que ha sido bien dura. Me refiero a Park Geun-hye, que ha sido muy dura también para referirse a Corea del Norte. ¿Cómo puede afectar esos cambios en los vecinos, en los liderazgos de los vecinos, la reacción y el campo de acción de Kim Jong-un finalmente en Corea del Norte? Creo que el problema es que en el fondo cierra el espacio de diálogo, porque por un lado la señora Park asume una actitud mucho más belicosa y nacionalista, porque ella viene, su constituency es más bien de derecha, y por lo tanto, por ejemplo, en vez de bajar la retórica, la ha escalado ella, porque ha sido un problema bastante, digamos, probablemente poco prudente lo que ella hizo. Entonces eso, desde cierto punto de vista, evidentemente que no ayuda, y eso los coreanos del norte lo saben manejar muy bien, porque en el fondo el decibel ayuda, digamos, a generar mayores condiciones para que el chantaje funcione. Entonces, en ese sentido, ella, en vez de desescalar, al escalar el conflicto, está haciendo el juego al liderazgo de Corea del Norte. Y por otro lado, China, fíjate, con el cambio de liderazgo que comentó Cassandra, está en una situación, digamos, de transición, en la cual, aun cuando dice que es intolerable la situación, aun cuando China realmente está seriamente asustado por las condiciones que podría generar una implosión de Corea del Norte,
al mismo tiempo es un rehén del chantaje de Corea del Norte, porque no puede dejar que el régimen implote, no puede dejar que el régimen desaparezca, porque si eso ocurre, los costos los sufraga China. Entonces, al final, al igual que Estados Unidos y los países de Occidente, China también, al fin del día, es un rehén de la retórica de Corea del Norte. Entonces, es bien complicado eso. Ahora, los invito a ver, antes de seguir analizando esta crisis, cómo se origina todo esto justamente en la guerra de Corea del Norte de 1950-1953, y que son las raíces más inmediatas de todas las crisis que seguimos viendo con posterioridad. Veamos. Ocurría el año 1945. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, Japón era quien controlaba lo que ahora llamamos Corea. Durante la ocupación japonesa nos obligaron a adoptar su estilo de vida, a hablar con ellos, a regirnos con sus leyes. La Unión Soviética los atacó y se asentó en la parte norte de la península. Estados Unidos, apoyado por Naciones Unidas, decidió entrar en acción. Fue el primer enfrentamiento real de la Guerra Fría, el primer conflicto tras la creación de Naciones Unidas y la primera y última vez que tropas del mundo libre contraatacaron a un país comunista como Corea del Norte. Soviéticos y estadounidenses fijaron los límites de cada uno justo aquí, en el paralelo 38, hasta que el 25 de junio de 1950 comenzó la guerra. Con ayuda de la Unión Soviética y China, las tropas de Corea del Norte, lideradas por Kim Il-sung, el abuelo del actual mandatario, entraron en territorio surcoreano. La sorpresa fue tal que arrasaron con varios kilómetros hasta ocupar casi toda la península. Practicaron la llamada marea humana, que es una masa de soldados atacando a muy corta distancia. Para las tropas estadounidenses fue traumático. La respuesta fue más letal aún. Estados Unidos, la ONU, Corea del Sur y otros 15 países occidentales abrieron fuego, hasta pasar incluso la frontera del norte, pero después serían devueltos nuevamente. Cuando atacamos y pasamos el paralelo 38, todos nosotros creíamos que el camino para unificar la península de Corea estaba despejado. En total fueron 3 años de conflicto, con la firma de un armisticio en 1953. Los datos más conservadores apuntan a 2 millones de muertos, pero para algunos la cifra se elevaría incluso a 5 millones. Yo viví la guerra cuando tenía 10 años y es un recuerdo terrible. Si se repite, miles morirán. Hasta el día de hoy no se ha firmado un tratado de paz, por eso es también que estos soldados no se miran. Cada uno está a su lado del paralelo 38, una de las fronteras más tensas del mundo. Pablo Cuellar, CNN Chile. Bueno, ahí estaba la nota de Pablo Cuellar explicándonos el origen más remoto de este conflicto actual. Andreas, ¿qué diferencia esta crisis de otras? O tal vez la pregunta puede ser, ¿por qué Corea del Norte hizo lo que hizo? ¿Por qué cortar comunicaciones? ¿Por qué amenazar? Está el tema de los ensayos entre Corea del Sur y Estados Unidos. Está tal vez querer que en este año en que se cumplen los 60 años del armisticio, Estados Unidos ayude también realmente a firmar un acuerdo real para terminar el conflicto. ¿Qué hay detrás? Para mí hay dos cosas. Por un lado, como lo estábamos conversando fuera de cámara, yo creo que el régimen está en una situación, digamos, de bastante paranoia. De otra manera, ellos decodifican los ejercicios conjuntos militares entre Estados Unidos y Corea del Sur como una amenaza real a la supervivencia del régimen. Entonces eso, evidentemente, los pone en una situación de alerta. Y el segundo punto importante tiene que ver con lo que tú mencionabas en la introducción de este cuento de Pedrito y el lobo. Pedrito puede llamar muchas veces que viene el lobo, pero ahora tiene que llamar y decir que vienen varios lobos, ¿no? O sea, tiene que escalar la retórica para que en el fondo la amenaza sea más creíble, ¿no? Entonces, el liderazgo nuevo en Corea del Norte claramente necesita que su retórica sea escuchada, y eso implica que tiene que, digamos, incrementar el nivel de amenaza. Entonces, si tú combinas esos dos factores, la sensación de, digamos, de paranoia que siente al sentirse amenazado vitalmente el régimen, más la necesidad de subir la retórica, tienes una crisis como la que tienes ahora. Y puede tener que ver también con la idea de llegar en un mejor pie a una posible mesa de negociaciones, porque cuando tienes más fuerza, si tú negocias desde la fortaleza y no desde la debilidad, negocias mejor también. Sí, eso es cierto, pero yo creo que ellos en general todos sabemos que ellos negocian desde una posición de relativa debilidad. Lo único que tienen es esta carta que en el fondo tampoco la pueden jugar. Vamos a hacer un alto en Cable a Tierra y al regreso le vamos a preguntar a Cassandra qué está dispuesto a hacer realmente Estados Unidos
en esta crisis será ellos también como Pedrito y el Lobo, ¿no? Lo conversamos al regreso. Continuamos en Cable a Tierra analizando la crisis en Corea del Norte. Cassandra, lo habíamos dejado anunciado. ¿Qué está realmente dispuesto a hacer Estados Unidos? Porque cuando dice que están tomando muy en serio las amenazas de Corea del Norte, uno puede decir sí, lo están tomando muy en serio, o también puede decir, lo están diciendo para que no tengan que subir los otros, la escalada de las declaraciones, como darle entre comillas una salida digna. Tienen que proteger a Corea del Sur, tienen que proteger a Japón también por los pactos que tienen firmados, por ejemplo, Japón después de la Segunda Guerra. ¿Qué está realmente dispuesto a hacer Estados Unidos aparte de desplazar a un portaaviones militares o lo que sea? Todo tiene que ver con la manera en que la administración de Obama ha manejado los últimos 4 años. Porque la manera en que ellos han manejado la situación en Asia en general es lo que le da las opciones que tenga hoy en día. Sabemos que hoy en día en América Latina, en cierto modo, sentimos que Obama nos dio la vuelta y poca atención prestó en esa región. Pero durante el tiempo en que Hillary Clinton estuvo como secretaria de Estado, dedicaron mucha atención en Asia, haciendo alianzas con nuevos países, se moviendo. Unos analistas diciendo que fue una política pro-Asia y otros dicen que una política contra China, afirmando las alianzas que tuvieron para, en cierta manera, contener la expansión de China, la influencia de China en Asia. Están peleando en un espacio de influencia importante en el Pacífico y en Asia. Exactamente. Y Estados Unidos ha hecho claro de que iniciando una guerra, ellos van a estar defendiendo, por supuesto, Corea del Sur y que no pararían hasta que Corea del Norte estaba tomada hasta la frontera con China. Y bueno, es una frontera también con la Unión Soviética, pero una frontera de 17 kilómetros, una frontera chica. Lo que obviamente no emociona demasiado China, la posibilidad de tener el ejército de Estados Unidos tocando su puerta. Ahí. Pero obviamente sería el peor escenario para Estados Unidos en este minuto, dado a su involucramiento en varios otros guerras en el momento. El experto Richard Haass del Council for Relations, sin embargo, recién dijo que piensa que hay un 10% de posibilidad de que entramos en una guerra, de que Estados Unidos tiene que militarmente hacer un engagement en la península. Porque nos basta con que a alguien se le escape un misil, o que se entienda un barco que pasa por ahí, como algo, que es lo que hablamos del error de cálculo, que una señal de Corea del Sur, un barco que atraviese una línea, aunque sea por accidente, sea leída de otra forma, y ya se puede desatar esto en un lugar donde hay 28.000 militares estadounidenses en Corea del Sur, hay 40.000 en Japón, además de la base de Guam, hacia la cual están apuntando ahora misiles. Ahora, ¿qué pasaría en el caso hipotético ya no solo de una guerra? Porque una guerra es un tema, pero ¿qué pasa si cae el régimen de Kim Jong-un, Andreas? ¿Qué consecuencias hay si es que eso pasara? Bueno, las consecuencias serían, digamos, una gran inestabilidad en la región, temporal diría yo. Yo creo que al final la presencia del régimen al final del día es peor que su caída, evidentemente, aunque digamos el costo de transición sería bastante difícil. Pero yo lo asemejo a lo que pasó con Alemania Democrática, ¿no? Al final del día probablemente sería Corea del Sur que absorbería todos los costos, sería muy difícil, implicaría, digamos, probablemente décadas de trabajo, pero al final se generaría una situación de mayor estabilidad para la península y en general para el Asia. Yo tengo la sensación de que esta situación no puede dar para mucho más, o sea, la retórica está escalando mucho, la presencia de armas nucleares en manos de un liderazgo tan irresponsable y tan impredecible no le conviene a nadie, no le conviene a China, no le conviene a Estados Unidos, no le conviene a Japón, no le conviene al mundo, ¿no? Y es un régimen que está realmente en estado terminal, desde el punto de vista de la legitimidad, como tú bien decías, digamos, un régimen que todos los recursos los pone en función de su sobrevivencia. Los militares primero, se llama esa política. Exactamente, lo militar y todo, el régimen y lo militar es lo primero, la población en una situación de total sumisión, una sociedad en una situación de total, digamos, vulnerabilidad, con hambruna, con un nivel de represión atroz, es el país más represivo del mundo, con una cantidad enorme de gulags y un récord de materia de derechos humanos realmente nefasto. Entonces,
desde cierto punto de vista, incluso éticamente hablando, el mundo no puede, y lo ha hecho durante mucho tiempo, digamos, hacer la vista gorda con respecto a lo que está pasando. Y lo hace tantas veces. En Afganistán lo vimos, en Irak, que cuando se dan cuenta que violan los derechos humanos en tantas partes del mundo, cuando tocan intereses económicos, muchas veces también lo hemos visto, digamos. Sí, pero yo creo que esto tiene un nivel, digamos, probablemente peor desde el punto de vista moral, digamos, ¿no? Porque es un régimen que realmente es corrupto hasta la médula y que realmente brutaliza a su población. Yo creo que el símil es, Corea del Norte es probablemente parecido a como fue la China durante Mao en el peor momento de la revolución cultural. Que es el proceso en que hacen esta racia y en el fondo pasan, pero de verdad, una tabula rasa por toda la oposición y tratan de como volver a crear una conciencia del comunismo original, digamos, con los costos de represión que tuvo eso. Tiene un acampamiento que se llama Campamento 22, que tiene 50.000 disidentes encarcelados. Reeducándolos. Reeducándolos. Un acampamento de 50.000. Es que de eso te quería preguntar. ¿Sabemos algo respecto de si hay oposición o no? Porque es tan cerrado el régimen que es difícil saberlo. ¿Hay filtraciones respecto de que haya oposición, que haya una oposición organizada? ¿Están todos convencidos por la propaganda, que es una forma de convencer, o están todos atemorizados por la represión? ¿Se sabe algo de si hay oposición o no a este régimen? Como dijo Andrés, o sea, eso es el país más represivo del mundo. The Economist Intelligence Unit, que hace un indicador un reporte de los países más autoritarios del mundo. Corea del Norte sale número 1 entre 167 países. O sea, es por todos los niveles lo más represivo en un país donde, imagínate, la hambruna que tuvieron en los años 90. Murieron cerca de 3.5 millones de personas. La altura promedio de los que son de Corea del Norte son 5 centímetros más bajos de los del Corea del Norte del Sur. Y es un como país 10 años menos de esperanza de vida además, o sea, si es todo... Es una población totalmente desesperada. Ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿qué sabemos? Los disidentes que salen dicen que el pueblo del Corea del Norte quiere guerra, porque piensan que una guerra podría mejorar su situación. ¿En qué sentido? O sea, en el sentido de que están tan desconectados del mundo, de que tienen la idea de que a través de una guerra podrían retomar el Corea del Sur, que corresponde a ellos. O sea, tienen un concepto de su nación que se llama Junchi, ese concepto de su nación en que su independencia lo tienen que luchar por eso. O sea, tienen 1 millón de personas en el ejército, mencionaste, pero eso no es todo. Tienen 8 millones de personas en reservas. Como reservistas. O sea, es un país donde todo el mundo hace parte del ejército o están encarcelados. Y punto. Andreas, tú mencionabas la reunificación, pero me imagino que esta reunificación que es desde algún punto de vista buscado por Corea del Sur también, como un ideal, digamos, no sé si como un ideal inmediato, pero como un ideal de tener a toda Corea junta, tiene altos obstáculos. Por de pronto algunos dicen que sería mucho más costosa que la reunificación de Alemania, y algunos que la calculan como muchísimo más costosa. Por otro lado, tendría consecuencias económicas para China, positivas y negativas, de mercado tal vez que se abren positivas, negativas de absorber costos de ayudar a Corea del Sur. Tendría un Estados Unidos también a las puertas de China. ¿Cuáles son las dificultades aparte de que enfrenta también y cómo se podría imaginar si realmente alguien está interesado en que se produzca esta reunificación o son discursos? O sea, digo, es difícil de saber. Yo creo que los coreanos del sur evidentemente saben que si el régimen llega a implotar algo tienen que hacer, ¿no? Y en eso todas las grandes potencias de una otra manera estarían involucrados. Recuerda que si el régimen implota, todo el arsenal monstruoso que tienen queda en manos de cualquiera, y eso nadie lo puede permitir, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista yo pienso que habría una gran, digamos, consenso en términos de intervenir para tratar de, primero, de removerlo del armamento. ¿Quién se lo queda? Si China, si lo disuelven, no sabemos, pero claramente lo controlarían. Entonces, la pregunta para Corea del Sur es, bueno, en el caso que no quiera absorber a Corea del Norte, bueno, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué viabilidad tiene ese Estado? Y la viabilidad es cero, digamos, ¿no? ¿Un Estado fallido? Totalmente, o sea, sin la represión absoluta, el control total y absoluto de la vida social, que es lo que hace el régimen, ese Estado no es viable, ¿no? Recuerda que la población tiene una visión totalmente distorsionada del mundo y de la realidad. Probablemente lo que les cuentan a ellos es que la gente en Corea del Sur vive muy mal, que el occidente es totalmente decadente, que vive en condiciones peores que ellos. O sea, tiene una visión del mundo totalmente restringida, ¿no? Probablemente arcaica desde mucho punto de vista. Entonces, no hay alternativa para Corea del Sur, sino absorber esa población. Y sí, estoy de acuerdo contigo que los costos para Corea del Sur serían prohibitivos.
porque es una población extremadamente castigada, porque los niveles de atraso de Corea del Norte no son conmensurables a los niveles de la República Democrática Alemana, ¿no? Claramente no. Pero al final, probablemente, como sucedió con el caso de Alemania, probablemente el país se vería fortalecido, ¿no? En términos de absorber territorio, absorber población y en el fondo de una manera poder destinar recursos no a tener que, digamos, contener el régimen de Corea del Norte, sino a muchas otras cosas que probablemente el régimen de Corea del Sur quisiera hacer, ¿no? Cassandra, para cerrar, ¿qué poder real tiene China de influir sobre Corea del Norte? Algunos analizaron, leía unos análisis de New York Times también y de Economist que coincidían en que el último ensayo de febrero fue una humillación también para las nuevas autoridades de China, en el sentido que ellos habían advertido que no lo realizaran, que iban a complicar las cosas y que por lo mismo se unieron a Estados Unidos y por primera vez apoyaron sanciones de la ONU que fueron las más duras que se han aprobado en la historia de Corea del Norte. ¿Qué poder real tiene de influir China en Corea del Norte? Todo depende de China. China es llave en esa situación. Si China quiere probar que es hoy en día un superpower, que es un actor al nivel global, que puede tener influencia, que tiene poder, y que realmente es un mundo bipolar, ahí ellos van a tener que controlar ese gatito loco y reponerlo en su caja. Pero si China no consigue controlar esa situación de Corea del Norte, lo que esto nos muestra es que no es tanto la influencia que tenga. Cassandra, muchísimas gracias por habernos acompañado. Andreas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Noticia en desarrollo, como decimos los periodistas, pero absolutamente vigente en Corea del Norte. Si viene o no finalmente el lobo, está advirtiendo Pedrito, en este caso Corea del Norte, lo vamos a seguir analizando aquí en Cable a Tierra. Nos vemos, chao.